Muy buenas noches, Padre Luis Miguel Gamboa. Nosotros somos el equipo número 3. Estamos contentos en el curso en mención Misterio de Dios Uno y Trino. El equipo número 3 va a desarrollar precisamente las audiencias generales que se han efectuado por otrora en el año 1987, tanto el 20 de mayo, 27 de mayo y 3 de junio respectivamente. La primera audiencia general precisamente señala en el corazón del testimonio evangélico. Seguidamente, la audiencia del 27 de mayo, el Padre da testimonio del Hijo, y finalmente en esta audiencia general, que son más de una, sino que lo que nos corresponde a nosotros es prólogo del Evangelio de San Juan. Bien, el equipo número 3 está compuesto por las hermanas Claudia, Virginia, Luz Helena, Pilar y quien les habla, Manuel. Muy bien, estimados. Entonces, vamos a comenzar con la audiencia general del 20 de mayo, denominado En el corazón del testimonio evangélico. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que versa precisamente el corazón del testimonio evangélico? En principio, parte de la premisa que es el corazón de Cristo quien se encarga de evangelizar al mundo. El Padre y el Hijo siempre han existido y por consiguiente en esta Asamblea General nos señalan que coexisten de manera mancomunada. En esa coexistencia, pues precisamente tenemos que caer en la cuenta que precisamente el evangelista San Juan, por ejemplo, señalaba que el verbo se hizo carne y al hacerse carne devino nada menos que de la Virgen María por inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto nosotros ya nos convertimos después del sacramento del bautismo en hijos de Dios. Al convertirnos en hijos de Dios, somos de alguna forma proclamados hijos de la Virgen María. Muy bien, el Padre y el Hijo siempre han coexistido, sino que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace carne, y se hace carne nada menos para cohabitar entre nosotros. Lo dijo efectivamente a los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, y que en alguna oportunidad en el Antiguo Testamento también se reveló Jesús al profeta Elías. Por lo tanto, Dios vino para quedarse con nosotros y cada vez siempre renovamos nuestra fe a través del misterio de la conversión o transubstanciación del pan y el vino en las especies del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Dios vino a quedarse con nosotros y permanecerá hasta el fin de los tiempos. Enseguida voy a ceder el uso de la palabra a la hermana Virginia con la segunda asamblea. Adelante. Bien. Continuando entonces con estas presentaciones de las audiencias ahora del 27 de mayo, el Padre da testimonio del Hijo. En los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento dan testimonio de que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero la fuente principal y definitiva es en Dios Padre, que da testimonio de Cristo como Hijo suyo, ¿no? A través de las teofanías trinitarias o expresiones trinitarias. Vamos a ver que en la siguiente diapositiva el primer momento se da en el bautismo de Jesús, donde se escucha al Padre decir: tú eres mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Esta voz, que es la voz del Padre, que va a presentar a su Hijo ante los hombres, ante toda esta comunidad que se había reunido para escuchar a Juan Bautista. Jesús, el ungido por el Espíritu Santo, es el Padre quien ha puesto su complacencia en este Hijo, el amado. Este amor que insinúa ya la presencia del Espíritu Santo en la unidad trinitaria. Vamos a ver a continuación, ¿no?, la siguiente teofanía. La teofanía de la transfiguración se da casi al final del periodo misional de Jesús y solo se da frente a 3 apóstoles. La voz del Padre lo que hace es confirmar, en primer lugar, esos 3 años que los discípulos han vivido con Jesús. Es decir, confirma todo lo que Jesús ha dicho y confirma todas las obras que él ha realizado. En segundo lugar, también confirma la filiación divina. Nuevamente, el Padre vuelve a decir: este es mi Hijo. Y esta confirmación prepara a los apóstoles para el misterio pascual que va a venir. Es una forma en que el Padre dice: sí, ese hombre que ustedes van a ver colgado en la cruz, ese hombre, ese es mi Hijo. Así pues, en el transcurso de estas teofanías que van del bautismo a la transfiguración, vemos que ha habido una maduración interior de los apóstoles que se ve concretizada en las palabras que dice Pedro, en esta confesión que hace
sobre Jesús justo antes de la transfiguración, cuando le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con estos testimonios del Padre sobre su Hijo, es que terminamos esta audiencia general y seguimos con la siguiente. Así es, en esta tercera catequesis del 3 de junio de 1987, prólogo del Evangelio de San Juan, también hace referencia a lo antes ya mencionado, ¿no? A las teofonías en el bautismo en el Jordán y también durante la transfiguración en el monte Tabor, ¿no? En donde Jesús es el Hijo de Dios en ese sentido estricto, ¿no? La revelación del Padre en la conciencia de los apóstoles. En estas dos escenas importantes que marcan la historia. En Mateo 16 nos dice textualmente, no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos hace concluir que la fe de los discípulos se incrementa, pues, con la resurrección de nuestro Señor. Y es en Juan 1, donde la síntesis de la fe de la Iglesia Apostólica, ¿no? En lo cual se descubre todo lo revelado en el Antiguo Testamento. En esta asamblea mencionan dos libros especiales e importantes, en el que en Hebreos nos dicen que Jesús es heredero de todo lo creado y es quien Dios nos habló mediante él, su Hijo, y fue revelado no por carne ni sangre, sino por divina presencia de Dios. Es así que el evangelista Juan en su libro nos menciona que Jesús se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Existió desde el principio, desde la antigua alianza, y es en esta nueva alianza en la que Él se muestra hacia todos nosotros para poder creer en Él. Así también el evangelista Juan nos dice que aquellos que crean en su nombre han tenido la capacidad de ser hijos de Dios. Y es Jesús quien se hace protector de toda la humanidad y quien nos limpia de todo pecado. Y es Él que se convierte en protector mediante su Espíritu Santo, que es la promesa divina que nos hace al momento de su resurrección. Es así que en estas tres asambleas concluimos que Dios Hijo es la expresión pura de Dios, la irradiación de su gloria. El grupo 3 concluye creyendo eso mismo y agradeciendo por todo lo recibido y por todo lo que aún está por llegar. Gracias.